abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo número 1. En esta ocasión vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 16. En esta ocasión he decidido poner al sermón Viviendo dignamente como el cuerpo de Cristo. Un segundo que voy a poner el cronómetro. Para no pasarnos de tiempo. Y vamos a empezar. Amados, durante los primeros 3 capítulos el apóstol Pablo estuvo hablando de doctrina. De acá en adelante, en los capítulos número 4, 5 y 6 podríamos decir de alguna forma, a poner manos a las obras. O sea, si todo esto es verdad y hemos creído, Pablo nos va a exhortar ahora a vivir una vida digna. Si Jesucristo es la cabeza, entonces por consiguiente el cuerpo debe caminar y sujetarse a la cabeza que es Cristo. Vamos a empezar el versículo número 1 en adelante. Dice así: Yo pues, el prisionero del Señor, exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Acuérdense, estoy usando una Biblia que es de una Biblia textual, así que pueden ser que esté muy cambiada de las traducciones que ustedes tengan. Él vuelve a repetir lo mismo, amado. Yo pues, el prisionero del Señor. Está hablando lo mismo que estábamos hablando la otra vez. Él está diciendo, fíjese lo que dice. De alguna forma está diciendo, yo creí y por lo tanto que estoy prisionero del Señor por predicar el Evangelio. No solamente conozco doctrina, sino que yo estoy viviendo, yo estoy padeciendo por Cristo. Entonces, de alguna forma, él estaba viviendo, está diciendo, yo soy un ejemplo. Soy prisionero del Señor, o sea, por llevar el Evangelio estoy acá preso. Acuérdense que estaba preso. ¿Y qué dice? Él dice, amado, dice, más allá de la traducción que usted tenga, acá dice, exhorto a que andéis como es digno del llamamiento en que fuisteis llamados, amado. Él está haciendo una exhortación a que andéis. Andéis, o vamos a decir, ahí la palabra, si no me equivoco, tiene una connotación, amado, de vivir una vida cristiana. O sea, vivir, vamos a decir, de continuo, habla de una vida, ¿sí? Entonces, andéis, tiempo continuo, me está diciendo, como es digno del llamamiento del que fuiste llamado. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos varias veces gozando de los estudios de la confesión, en el capítulo número 10, estuvimos viendo del llamamiento eficaz, la visión general del llamamiento, el carácter monergístico del llamamiento, el problema de algunos positivos de llamamiento y otros comunes como la moralidad, de algunos que se creen que son cristianos pero no son cristianos, que no son elegidos, solamente viven una vida moral, nada más, que no pasó nada. Pero en el punto número 1 del llamamiento eficaz, porque Pablo está hablando acá, exhorto a que andéis dignos del llamamiento. ¿Qué llamamiento? No sé si se acuerdan cuando vimos el capítulo número 10, si usted tiene su confesión, lo invito a que en sus estudios personales lo puede chequear. Dice así: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, y escuche, y sacándolo, escuche, del estado, si usted fue llamado, fíjate, lo saca de qué? Del estado de pecado y de muerte que por naturaleza, llevándolas a gracia, a la salvación por Jesucristo, iluminándole, vamos a decir, de modo espiritual, o sea, y salvador sus mentes, a fin de que comprendan a Dios, quitándole el corazón de piedra, dándole un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno, llevándole eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia del Señor la disposición para hacerlo. Amado, si usted recibió este llamamiento, como la mayoría de los cristianos recibimos este llamamiento, entonces debemos andar una vida digna como el Señor nos ha mandado. No sirve de nada decir soy un cristiano. ¿Cuántas veces ustedes ven iglesias que parecen ser, dicen que son el cuerpo de Cristo, pero usted cree que Jesucristo, si es la cabeza, haría todas esas cosas que hacen esas iglesias? Usted lo ve a Jesucristo atrás de todos esos shows y todas esas cosas que hacen. Usted lo ven haciendo todos esos malabares y chistes que hacen así. ¿Usted cree que Cristo, si es la cabeza del cuerpo, se comportaría así? ¿Usted si cree que Cristo es como es, estaría codeándose en la forma cuando era más joven, codeándose que estaban par a par con el mundo? No, amados. Estaría apartado, estaría para predicar. Entonces, dice, exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado.
Amados, ahora va a mostrar, por lo menos a mi saber, que son 4, podríamos decir, virtudes o 4 características para andar, o las 4, no son gracias, pero provienen de la gracia, para mantener, vamos a decir, andar y mantener lo que él llama después esta unidad cristiana, el andar dignamente. Ahora quiero que entienda esto, que lo que vamos a nombrar ahora en el versículo número 2, que dice humildad, mansedumbre, soportándolo con paciencia y amor, vamos a decir, estas 4 virtudes o características no son características del espíritu humano, hermano. No, usted dice, ¿cómo tenemos que hacer? No, usted no tiene que hacer nada porque no lo puede hacer. Inténtelo y no va a poder. Son dones del Espíritu Santo. Lo invito a que vea su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y va a encontrar algo que se llama frutos del Espíritu. No son frutos de usted. Usted puede imitar y parecerse un cristiano, pero estos son frutos. Amado, si usted no lo tiene, pida primero que sea regenerado para poder vivir. Porque esto dice, ¿cómo tengo que hacer ahora? No, primero tiene que tener vida como un cuerpo para formar parte y poder vivir esto. Entonces, estos son dones del Espíritu, lo que vamos a ver ahora. No se esfuerce en su propia fuerza en tratar de hacer estas cosas, porque no provienen de sus fuerzas, provienen de dones que Dios, que Cristo dio a su iglesia, para andar dignamente. Entonces, ¿dignamente de qué? Bueno, amado, cada uno debe conducir su propia vida, no la vida, a veces el otro, a ver cómo que hace este, a veces que hace aquello. Aunque nosotros somos llamados también a eso, pero acá la exhortación es para nosotros, es andar dignamente, que cada uno pueda conducir su propia vida en conformidad a la imagen del Señor Jesucristo. Vivir en santidad y justicia también entre los hombres que también nos están mirando. Entonces, amado, empezamos lo que se llama a vivir la vida cristiana. Todo, si es verdad lo que hemos visto, que las doctrinas, Pablo nos va a exhortar en el versículo número 2, dice así: con toda humildad. Me he tomado en esta semana el tiempo para estar anotando cada palabra. Y la palabra humildad la encontré que es tapeinofrosune. Si quiere anotarlo, es T-A-P-E y latina N-O-P-R-O-S-Y-N. Después si no le posan los apuntes. Es humildad tapeinofrosune. Amados, podría hablar mucho sobre esto, voy a ir al punto para que ustedes lo puedan entender. La humildad no es una persona que ustedes lo ven como que pareciera una persona que como que es humilde, así como que, o tampoco es un símbolo de pobreza, así. La humildad, quiero que lo que entienda esto, amado, podríamos decir, yo lo voy a resumir de esta forma, es un concepto correcto de nosotros mismos ante la presencia de Dios. Yo busqué esa definición así ahora, para que puedan entender. Una persona humilde es quien mira a Dios, podríamos decir, y se ve a sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque si usted busca en cada uno de estos que vamos a buscar ahora o ver de esto que vemos, y yo me comparo con otras personas, por supuesto que usted quizás sea humilde de verdad, y no estoy poniendo en tela de juicio que no sea humilde, quizás sea humilde, pero si se compara con otro, quizás sea más humilde, otras personas son orgullosos, altaneros, y quizás vea a otro y quizás usted siempre se va a quedar corto porque ve otros hermanos que están más avanzados y se va a sentir mal. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, la humildad es mirando a Dios, teniendo un conocimiento de uno mismo, de quién es Dios, de lo que Dios me demanda. Que yo estoy dependiendo de Dios, no de las personas. Yo tengo que tener un conocimiento mismo, de mí mismo, que yo soy indigno ante Dios y Dios no me hubiera dado su gracia. Yo cuando conozco verdad quién soy, un hombre pecador redimido por la gracia de Dios, no me puedo sentir un hombre altanero y orgulloso. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección, amado. ¿Yo que de qué me voy a enorgullecer? Dígame. No me puedo sentir mayor de los demás. En cambio, Dios dice que aborrece al orgulloso y exalta al hombre humilde. Y eso nos demostró Jesucristo, amado, cuando Él descendió a la tierra. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar estas virtudes? Bueno, deje de mirar a los demás y siempre mire a Dios. Y siempre vamos a, de verdad, bajar la cabeza porque nunca vamos a alcanzar
ese estándar, aunque somos, vamos a decir, donde fuimos regenerados, ¿no? Entonces es así, debemos mirar al Señor. Y el humilde es una persona, podríamos decir, que tiene un conocimiento de sí mismo propio, de su yo. Él se contempla ante Jesucristo y ante el Padre. Y entonces él siempre le baja la cabeza y es humilde. No está mirando a los demás así para ver si es mejor o no. Yo no quiero aburrirlo esto como estaba estudiando psicoanálisis, cuando le hablé a una persona que no era mundana, le dije, ¿sabes por qué sos vos esto y siempre te querés mayor que el otro y hablas mal del otro y acá? Digo, ¿sabes por qué? Porque eso es se llama, le dije, eso se llama tener baja autoestima. El que tiene baja autoestima habla mal del otro, dice esto, aquello, ¿por qué? Porque vos querés reafirmar tu yo. Querés reafirmar, sentirte grande y fuerte, pero así sos débil, le digo. Y no te ofendás, un amigo se llamaba, mundano, se llamaba Juan. Entonces sientas mal, Juan, digo, porque en verdad quiero que entiendas que vos de verdad sos un pobre y vos tenés que achicar a los demás y reducir a los demás para sentirte grande. Pero no es así. Digo, no es así. Nosotros, amados, tenemos que considerar a las personas mayores que nosotros. Es así. Entonces, eso es lo que tiene con las personas que siempre tienen algo que se creen que son más que los demás. Y no es así, amados. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces eso, vamos a avanzar un poquito más a ver si podemos abarcar estos 4. El que sigue dice, Pablo es esto, amados. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que después todo esto es lo que nos ayuda a mantener el vínculo de unidad entre nosotros, amados. La humildad, y él sigue, y mansedumbre. Amado, la mansedumbre, o la palabra praites, o prautes, como quiera decir, praotes o praites, con yo, pero es más que una nobleza cristiana, más que una persona modesta, de hablar con buena cultura. Es muchísimo más allá. Podríamos hablar mucho, yo hice un pequeño resumen de lo que quiero decir acá. ¿Sí? Una persona mansa no es una persona, no sé cómo estábamos hablando la otra vez, ¿cómo era? Es una persona, no es una persona quedada, así, como que está tranquila. ¿Vio un manso que está así? Sí, no, eso no, manso no. Un manso no es una persona que usted dice, qué manso. Amados, hay muchas personas que parecen mansos en el mundo y van camino al infierno. Que son asolapadas. Asolapadas, me había dicho la hermana de una persona asolapada. No es una persona quedada, asolapada, parece que no, como que no hace nada, parece buenona. O así, no, amados, no se trata de eso. ¿Qué es entonces una persona mansa? Amado, hay caballos que ustedes lo ven así, tienen un pecho así, caminan así. ¿Usted cree que es manso? No, es un animal que ha sido domado. Vigoroso y fuerte. Usted lo ve caminan así. Y eso es la idea en el espíritu de manso. Manso es alguien que está sujeto al Espíritu Santo, a su palabra. Usted lo va a encontrar todo esto en las bienaventuranzas. Ahí dice, bienaventurados los mansos, los pobres de espíritus. Estas personas han entendido su condición espiritual. Son las que van a heredar el reino de los cielos. Entonces, mansedumbre tiene que ver, podríamos decir, más con una persona que podríamos decir que es fuerte, no es que es débil. ¿Sabe por qué es fuerte? Porque tiene control y dominio, pues no sé si total, pero sí domina sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. ¿Por qué? Porque él va a qué? A la palabra. El cuerpo, vamos a decir, ¿quién es que domina? Mire mi mano, si yo lo hago así, imagínense que mi mano hiciera esto. Yo voy a predicar y mi mano hiciera, porque no me deja hablar. No, porque mi cuerpo está sujeto a la cabeza. Y entonces mi cuerpo se maneja, o mi boca que está acá, y mis ojos lecturan la Biblia, busca información. ¿Por qué? Porque está sujeto. Entonces, el cuerpo, si usted es el cuerpo, tiene que estar sujeto a qué? Primero y principal al Señor Jesucristo, a su palabra, para que esté, ¿para qué? Es una persona, podríamos decir, que no se indigna o no se enoja por cualquier cosa. Se indigna y se enoja cuando vemos a decir, siente celo de las cosas del Señor, cuando son cosas del Señor. Cuando le corresponde a Él, no le importa, se lo entrega al Señor. Si le juzgan a Él, hablan mal de Él, va y ora y llora ante el Señor. Pero solamente se indigna, podríamos decir, cuando son cosas del Señor. Tiene dominio, si quiere decirle, o templanza.
Eso es un praute, ese es un hombre o una mujer de Dios que tiene y busca perfeccionar, vamos a decir, sus sentimientos, ¿entendés? O su razonamiento, todo lo lleva a Cristo y se somete a su palabra para tener control. Es una persona que ya ha sido gobernada por el Espíritu Santo. Todo lo lleva a su pensamiento cautivo a Cristo. Vamos al otro, que acá ha sido traducido en mi Biblia así: soportando con longanimidad. No sé cómo aparecerá en los de ustedes. Como paciencia, dice Reina Biblia de las Américas. ¿Y esa? También. Pacientes, 1960. Bueno, aquí me apareció a mí como soportando con longanimidad. Bueno, la palabra es paciencia, es macrotumía. M-A-K de kilo, R-O-T-H-I del yo, M-I latina. Macrotumía o longanimidad, una persona que tiene larga paciencia, amados. Una persona que no tiene mal genio, si quiere decirle. No. Es una persona que puede soportar o sufrir las penas y todo lo lleva en la cruz, como Cristo llevó a la cruz. Es una persona que puede soportar si alguien habla mal, ve cosas de los demás que le parece que son injustas. Es una persona que no se molesta si cualquier cosa, tiene paciencia y soporta. Puede soportar hasta el final. Tiene, si usted quiere decirlo, si se identifica con la confesión, la perseverancia de un cristiano. Él no se da vencido por una batalla, por una desgracia, por una derrota, aunque se desilusiona y pierde los ánimos y puede deprimirse un poco, se levanta de nuevo y avanza. Eso es lo que sucede. Pero más allá de esto, la palabra acá, porque estamos hablando de personas, acá dice soportándonos con longanimidad unos a otros. Entonces, esto yo creo que tiene más relación a la macrotumía o la longanimidad con las personas. Es soportar el carácter de ciertas personas que son insoportables. Ejemplo, dice, soportándose a los jefes que son difíciles de llevar. O a los Colosenses dice, soportando uno a los otros. Aunque todos nacimos de nuevo, estamos siendo formados. Todavía no estamos totalmente, vamos a decir, terminados, pero estamos en ese proceso. Entonces eso es macrotumía o paciencia. Quizás la persona podría hacer mal, podría vengarse, pero es paciente así, todo lo espera en el Señor. Ora al Señor, no por diciendo, Señor, mira lo que me dijo, véngase, no, es una persona que lo deja al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que juzga rectamente. Entonces nunca dice, ya me va a tocar changüí o la venganza a mí, ya solamente espero. No tiene ni siquiera eso, porque el Señor no hizo eso. Amados, ¿cómo puedo hacer esto para soportar las injurias, las amarguras, los sufrimientos que a veces veo de las otras personas? Dígame, no sé, yo no me acuerdo si está en Romanos capítulo 2, versículo 5, cuando el Señor tuvo longanimidad, paciencia, vez tras vez con nosotros, nos soportó a nosotros. Su ira estaba sobre nosotros, nosotros éramos hijos de ira, desobedientes, haciendo cosas en el mundo. El Señor tuvo paciencia con nosotros, también fue manso con nosotros. Amados, cada de estas cosas que usted le ve, la humildad. El Señor se le dijo, yo soy más grande que usted, lo voy a destruir, ustedes insignificantes gusanos. No fue así con nosotros el Señor. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto con un hermano? Considérese cuántas veces le ofendió al Señor, cuántas veces pecamos con el Señor. Y Él tiene una larga paciencia, incluso con nosotros. Entonces, cada una de estas cosas, ¿cómo lo hago? Bueno, vaya y fíjese que usted hace las mismas cosas y hacemos las mismas cosas con el Señor. Y así es que podemos soportarnos unos a otros, amados, pensando en todos nuestros pecados, en las cosas que le hacemos al Señor. Él tiene una capacidad de soportarnos inmensamente. Es así. Así que considérese en esto. Y amados, el vínculo perfecto, podríamos decir, es el amor. Lamentablemente hay una mala interpretación de lo que es el amor cristiano. Pero acá la palabra, no voy a hablar del amor para decir
del amor filial, del amor eros, sino que la palabra tuvo que ser inventada, porque como igual que la palabra tuvo que ser inventada, porque humildad en la época greco-romana, esa palabra no existía. Una persona humilde era persona que decía una persona tonta, para sobrevivir en un mundo así. El amor cristiano o ágape también fue. Es una, podríamos decir, es un estado de una persona buena o benevolente. Es una persona que es puesta a prueba en las tribulaciones, en los sufrimientos, en los pecados que le hacen a la persona. Y a pesar de todo, no busca nunca hacer el mal. Eso es amar al prójimo. ¿Y cómo hago si no tengo sentimiento de amar? Usted puede amar a personas que quiere mucho. Puede escribirle cartas, puede estar tiempo, horas hablando con una persona. Esos son sentimientos. Pero el amor agape va muchísimo más allá, amados. Porque si usted deja de amar a una persona, ¿qué pasa? Se acabó el amor agape si no tiene más sentimiento, ¿o no? Pero el amor cristiano no está basado en sentimientos lindos y en florcitas y esa cosita que salto cuando veo a la persona. No se trata de eso. No es un amor romántico. Podríamos decir, se trata más con una disposición del cerebro, no con esta que late acá. Con entendimiento de lo que Dios me manda. Debo amar, debo hacer bien, si quiere decirle. Romanos 12 dice, no pagues mal, cuando hacen mal, pagarle con mal, sino con bien. Eso es amor, ¿ves? No es un sentimiento romántico, una emoción. Es una cualidad de la mente y del corazón, una disposición a buscar lo que Dios me manda. Haz el bien. No importa lo que te hicieron, haz el bien. Porque yo te hice bien a ti. Cuando tú eras malo, cuando tú eras pecador. Por lo tanto, yo te amé, que envié a mi Hijo amado. ¿Ves? El amor es eso. Fue un amor sacrificado. Cristo se sacrificó. Eso soportó hasta el final. Eso es amor, eso es una cosmovisión correcta de una persona que quiere andar dignamente como el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, las doctrinas. ¿Usted cree que no me gustan los libros? Mire, eso durante años, cuando llega, como decían los viejitos, esto lo van a entender los argentinos, los que eran de Buenos Aires, pero dice, los pingos se ven en la cancha. Usted quizás no lo va a entender. Pero si es argentino de mi edad va a entender. El caballo se va a ver en la carrera, a ver quién va. Ahí se ve el pingo, o sea, el caballo. A ver cuál es el verdadero, no el que estaba así nomás, no sirve para... Es cuando usted va a correr la carrera, entonces el cuerpo se va a ver de verdad, amados. Y es ahí donde usted va a mostrar esas virtudes. ¿Dónde le han muerto estas virtudes? Escuche, esto es lo que tengo que hablar, que espero que usted no se sienta mal de acá en adelante. Estas virtudes las muestra dentro de una iglesia local. Solo no las va a poder desarrollar. Usted no va a poder desarrollar esto porque es en el vínculo entre los hermanos, donde están los dones. ¿A quién va a tener que soportar solo? Dígame. Si no tiene esencial, no hay nada con quien afilarse. Entonces, ¿a quién le puedo dar mis dones si no estoy en un lugar? Entonces, esto es importante, amado. Es dentro de una iglesia o con otros hermanos. Por eso yo necesito relaciones, hable, tenga comunicación con otros. Que dentro de un rato vamos a ver que también Dios puso pastores y maestros. Entonces, este amor que vemos acá se desarrolla y todas estas virtudes nos van a llevar a algo. Y esto tengo que apurarme, amado, porque el tiempo se me va yendo. En el versículo número 3 que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así aparece mi traducción, por lo menos. Entonces, amado, escuche, yo no me acuerdo si era Juan Calvino, el que cuando hablando de la unidad decía así, escucha, amado, lo voy a hacer pensar a usted. ¿Usted cree, sinceramente, en un tiempo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo se puede separar? Nosotros somos el cuerpo, amado. Imagínense que un dedo por allá, el Cristo. Porque si usted es el cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y Cristo la cabeza, tenemos que estar unidos. No importa cómo sea, las diferencias se arreglan. Tenemos ya todo pensamiento a Jesucristo. El mundo tiene que ver eso. Entonces Jesucristo no puede estar dividido, la iglesia no puede estar dividido. Amados,
No estoy haciendo un llamado al ecumenismo. Entonces nos unimos los romanistas, los luteranos, cualquier doctrina es lo mismo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una unidad, un vínculo perfecto, y para esto nosotros debemos ser entendidos de las verdades que han sido reveladas en la palabra del Señor. Y esto nos habla de una unidad. Pero esta unidad, amado, cada una de estas virtudes que estuve nombrando, quiero que entienda esto. Si puede anotarlo, anótelo. Pero estas unidades, estas virtudes que estamos viendo, tiene y depende de que usted se autovacíe a sí mismo. Tiene que ver con la negación del yo. Usted si deja, usted siempre pone sus pensamientos, nunca va a poder ser humilde, nunca va a poder ser manso, nunca va a poder soportar a las personas, nunca va a poder tener amor, verdadero amor cristiano, porque está el yo, hicieron esto a mí, yo, y entonces ¿hasta cuándo yo? Es una negación y mortificación del yo, podríamos decir, de esa parte carnal todavía del viejo Adán y la vieja Eva. Entonces yo no puede existir, debe ser crucificado para poder, por eso lo hizo Cristo, vino por nosotros. Entonces debemos tratar de alcanzar y pensar como Cristo. Y debemos crecer en estas virtudes. Ahora vamos a seguir avanzando un poco. Solicito por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amado, nosotros no podemos crear esta paz. Esta paz nos fue dada. Tanto en la iglesia como en otros hermanos, en un matrimonio, uno debe buscar mantener la paz. No podemos hacer la paz porque la paz os dejo. Como iglesia debemos procurar mantener esa paz. ¿Alguien me pecó a mí? Sí, ahora, pero vos me hiciste esto. No, amado, usted ve eso y automáticamente tiene que tratar de solucionar eso. ¿Cómo es? Yo tengo que procurar la paz de nuevo. Vamos a orar. Pasó esto. Y otra vez la paz. Y hasta Satanás atacó la iglesia, Satanás atacó como hermano. Vamos a orar de nuevo. Todo esto se logra ¿cómo? Con humildad, con mansedumbre, soportando nuestros pecados que tenemos todavía, amándonos en el amor de Cristo, no pagándole mal al hermano o la hermana que me hizo algo. Así es como se mantiene el vínculo, amado. Es así. Entonces si se lastima el cuerpo, no le dice el cuerpo, qué tonto, toma. Ahora, ¿por qué? No, usted se lo trata, tratar de sanárselo y curarse. Porque es así, amados. Entonces, es así como Satanás quiere dividir, y ha sido la estrategia por los siglos de los siglos que él vino usando esto. De tratar de dividir, mira lo que te hizo, seguro que esto, aquello, yo que tú. Entonces, amados, tenemos que movernos como una iglesia y militar de acuerdo a las virtudes que el Señor nos manda, con amor, con mansedumbre, soportando. Es así donde se mantiene este vínculo y se guarda esta unidad del Espíritu, es por medio del Espíritu. Acá no hay estrategia 1 y estrategia 2 como la mega avanzar la iglesia no, amados, así como seamos debemos avanzar y mantenernos en este vínculo, y es por medio del Espíritu Santo que se hace esto, no es por estrategia. Yo sé que hay muchos libros, bueno, a mí me encanta. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr aquello? No, esto es por medio del Espíritu. Los libros son buenos y ninguno desecha buenos pastores que el Espíritu Santo lo ha llevado a que escriban algunos libros, pero tenemos las Escrituras que nos manda que todo lo que es bueno, justo, como es allá, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es buen hombre, si hay alguna virtud, dice una alabanza, en esto pensá. Entonces todo lo que es esto yo debo pensar, no, que mira lo que te hizo. Yo, que bueno, ¿cuántas veces le va a perdonar? ¿70 veces? No, amado, el Señor me dice que yo debo perdonar, el Señor me dice que yo debo amar, el Señor me dice que yo debo soportar como soportó la cruz, porque yo también soy el cuerpo. No solo se me concedió que crea, sino que padezca también y que sufra. Es un honor, amados. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, debemos vivir así. Solicito guardar la unidad del Espíritu en vínculo a la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. Como también fuiste llamado en la misma esperanza de vuestro llamamiento. Amado, un solo cuerpo. Acá está hablando de un cuerpo, una sola iglesia. Lamentablemente, por ahí piensa que cuando decimos una sola iglesia, entonces hablamos de un ecumenismo universal.
No es así, amado. Estamos hablando de una iglesia, aunque podemos decir de una iglesia universal, sí, ¿verdad? Porque hay hermanos que ni siquiera conocemos. Otros han muerto hace mucho tiempo, otros estarán en nuestros lugares. Otros serán menos que nosotros, quizás habrá uno por ahí, habrán 10, 100, no sé, pero lo que es cierto es que algún día nos vamos a ver millares de millares, incontables. Imagínense, si usted se imagina ese día, yo no sé si se ha imaginado usted mirar para atrás y ver pero millares así, por mucho tiempo, de años y años, estando. Entonces, así debe ser nuestra mente, amados. No importa lo que hacen los demás, las demás iglesias. Nosotros debemos comportarnos como el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo verdadero está hablando acá de una iglesia verdadera, ese es un cuerpo. Un solo espíritu. Pablo en otra parte dice, en otra parte que en 2 Corintios dice, por ahí dice que creo que es en 2 Corintios 11, chequéelo, en el versículo 3 o 4, que dice que no nos dejamos engañar como se engañó Eva, dice que hay otro Jesús, otro espíritu. Hay otra clase de evangelio que se predica ahí, amado. Entonces, un solo espíritu, no el espíritu del rabacándala, burra, rabasándala. Esa cosa no es espíritu, amado. Estos son jeringosos y trabalenguas que se han inventado ahí, amado. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a decir, di esto acá, bla, 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 para repetir en lengua? No. El Espíritu Santo viene con poder. No le pide permiso a usted para poder hablar. Es el Espíritu Santo, sopla donde quiera. No hay varios espíritus. Hay una verdadera iglesia. No importa si son 2 o 3. Ahí está el Señor, amados. Entonces debemos guardar la verdadera iglesia. No importa si somos pocos. Hay un solo espíritu. Y es un espíritu que es el Espíritu Santo. Y fuimos llamados a una misma esperanza, ¿no? Una misma esperanza de vuestro llamamiento. Así es mi traducción. Entonces hay una unidad, amado, no hay un ecumenismo abierto, no hay sincretismo de doctrina, de mezcla, no hay, vamos a decir, pragmatismo religioso, que abrimos las puertas con esa cosa del mundo que le llaman rap, eso. No sé en qué idioma, me parece un chino, perdón que leo, pero no se le entiende, no sé si es un bebé grande que quiere leche o no sé qué es, no le entiendo nada. Lo peor que de todo que lo veo adentro de las iglesias, los pibes saltando acá, y se creen amados y bajan. Si el Señor se presentara, los consumiría a todos, incluso usted si está ahí. Yo que usted huiría de esos lugares. Quédese solo si no tiene una iglesia local. Abra su Biblia. Pero apártese, hay un solo espíritu. No hay muchos espíritus, amados, por lo menos Espíritu Santo. Después espíritu puede haber demonios, que por haber negado la verdad los engaña. Pero fuimos llamados con una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es la esperanza que se habla acá, amado? La esperanza que queremos estar con Cristo, en su gloria, totalmente con Él, amados. Eso es la esperanza que tenemos nosotros. En eso nosotros nos centramos. Somos un cuerpo, un espíritu, una esperanza. ¿Vemos? Estamos cantando ahí, ¿cuál era? Firme adelante. Eso que decía, firmes adelante, por ahí tengo el linario, decía, somos firmes, somos solo un cuerpo. Bueno, se pueden hablar lo mismo, está inspirado en las Escrituras. Es así, somos un cuerpo solo. Estamos unidos, entonces, ahora vamos a ver por qué más estamos unidos en este vínculo de paz. Un solo cuerpo, una iglesia, un espíritu. Hemos llamado, y eso es lo que nos une. ¿Qué es lo que querés hacer? Quiero ir con Cristo. ¿Para qué? Porque vos mirás mucho que quieren con Cristo y vos los ves andar y los ves en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué esperanza tenés? Porque no hay ninguna esperanza, amado. La esperanza verdadera es verdad. Yo no sé qué esperanza tiene. Yo espero estar con Él de una vez por todas. Los restos que me han quedado de mi vieja naturaleza, del viejo Daniel, se terminen de morir algún día. Que algún día termine yo todo este sufrimiento, el pecado, el egoísmo, el enojo, los celos. Se va a terminar. Ser glorificado. Tenemos esa esperanza de estar con Él.
Versículo número 5. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Acá vemos un credo, amado. La iglesia cree, ¿no? Uno dice, ¿a dónde? Ustedes son confesionalistas, ustedes. Mira, acá tienen una confesión. Hay un solo, perdón, credo, un solo Señor. La palabra es curios. Hechos 4:12 dice que no hay muchos nombres. Hay un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Ahora, yo creo en el Señor Jesucristo, pero ¿en cuál Señor Jesucristo crees? Porque el Cristo que yo conozco vino a morir por los pecados. Ah, pero Dios ama a todos los pecadores. Bueno, pecados, sí, claro que sí. Pero ya no soy el que era antes. Eso es lo que sucede. Cristo me perdonó los pecados. ¿Y por qué seguís en las mismas cosas de antes entonces? Te perdonó. Es como que el juez te perdona las cosas y se ha suelto. Y usted sale y vuelve a hacer lo mismo. ¿De qué te perdonó? O sea, porque si te perdonó, Señor, echó fuera todo eso y ahora tenés un nuevo poder, una nueva naturaleza que vas a combatir. No te vas a sentar ahí afuera, perdón como dicen acá en Argentina, tomó una birra para que te vean todos. Una cerveza, si no entiende qué es esa palabra. No, amados. Por favor. ¿De qué le libró? Despiértese. No le libró de nada, se autoengañó. De verdad. Entonces, ¿tiene un Señor? Bueno, un Señor es que se sujeta a usted. Se tiene que sujetar, se sujeta por amor. Él es el Señor, Él es el curios. Hasta entonces se sujeta a un patrón o a alguien que trabaja. Él es el Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. No hay varios señores, acá no hay pastor. Aunque el pastor, vamos a ver, es un don que Dios puso en la iglesia, se le debe doble honra, pero si él no camina de acuerdo a los estatutos que manda el Señor y a su ordenanza y empieza a hacer cualquier show, cualquier tontería que se hace por ahí, entonces no, hay un Señor, hay una sola fe. Amado, la fe, podría ser la fe salvífica acá, pero no, la fe que habla acá es un cuerpo de doctrina, es la que habla creo que en Gálatas capítulo, no, perdón, en Judas, si no me equivoco, en Judas 1:3, que dice así: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortando que contendáis por la fe que fue dada una vez por todas los santos. La palabra esa contender o por todas, apac, ahí no me da tiempo pero dice, contender ardientemente por la fe. Ah, esa fe te parece como lo que vos crees, Daniel. No, no es lo que creo, lo que dice la Biblia ahí. Y por eso contiendo ardientemente por la fe. Dice, una fe. No fue muchas que dicen, eso si te parece a vos, está bien. Y para mí me sirve esto. No, es lo que dice el Señor. La fe no es acá solamente la fe salvífica. Aunque sí es una fe inicial que yo debo creer. Pero la fe es un cuerpo, miren, nosotros, eso nos salva. O sea, esto que está acá, ¿está? Esto es un mini resumen, como decía Spurgeon, de las doctrinas. Pero usted conoce las doctrinas, escuche. ¿Conoce esto? Si alguien le dice algo que usted sabe, bueno, puede defender lo que es de las escrituras, de Dios y de la Santa Trinidad, el decreto de Dios, la creación, la divina providencia, la caída del hombre, el pecado, su castigo, el pacto de Dios, el Cristo mediador, el libre albedrío, llama a notificar la justificación, la adopción, la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento para la vida y salvación, de la buena obra, la perseverancia, la santa seguridad, la gracia y la salvación, de la ley de Dios, del evangelio, la clase de la gracia, la libertad cristiana, la libertad de conciencia, la oración religiosa, el día del reposo, el juramento, el ilícito, la autoridad civil, el matrimonio de la iglesia, comunión del santo, el bautismo, la santa cena del bautismo, la santa cena del Señor, del estado del hombre después de la muerte, la resurrección de los muertos y del juicio final. Así, amados, tiene que tener una respuesta. Vivimos en un mundo, amados, donde Satanás está atacando a la iglesia, la está arrasando. ¿Ustedes creen que por saber los textos bíblicos, él se sabe más textos que usted? Él estaba frente a la presencia, lo conoce mismo a Dios cara a cara. Usted no lo conoce a Dios cara a cara. Él sí lo conoce cara a cara. Se presenta así y tiene que rendirle cuentas. ¿Y usted cree que porque no conoce los textos bíblicos o no sabe ni siquiera el Evangelio, usted cree que se va a parar frente a uno y le va a decir, vengo a predicarle? ¡Mío! Le va a decir. ¿Así cree que le va a dar un alma? No, por supuesto que el Señor tiene misericordia de la santa, capaz que le lee un texto y se venga. Pero usted se debe preparar. Tiene que ser una fe, tiene que saber la doctrina. No se deje llevar por esos chantas que dicen, no, doctrina, Dios mató a la gente. No, amado, huya a esas personas. El Señor nos manda a que guardemos, dentro un rato, si no me da tiempo, lo que Pablo decía, guardar el buen depósito, pelear la buena batalla. Esto enseña a otros hombres. Guardar las escrituras.
Esto es lo que se nos ha dado a nosotros, amados. Tenemos que guardar esto. Usted es el cuerpo de Cristo. ¿De verdad? Debe procurar alcanzar esta madurez. Fuimos llamados a una misma esperanza, un llamamiento, un Señor, una fe y un solo, bueno, el bautismo. Acá es un tema que algunos creen que el bautismo es más allá del agua. Yo conozco muchas personas que se han bautizado, usted quizá también. Y hoy están en el mundo. Eran cantantes de ahí arriba, de no sé cómo le dicen ese lugar que están ahí, que se suben ahí. Al altar, como dice la hermana Carolina, al altar. Véanlo por ahí después. Debe estar en el mundo. ¿Cuántas veces esos, cómo le dicen? Líder de alabanza. No sé a quién alaban. De alabanza. Amados, eso nos salva. Sean bautizados. No, yo creo que el bautismo tiene que ver, como dice Romanos capítulo 6, con una identificación con Cristo. El bautismo, podríamos decir, no lo tomes mal lo que le voy a decir, pero con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda unción. Voy a decir, qué raro con un bautista hablando de esto. El bautismo, nosotros no somos bautistas porque queremos el bautista del agua, ya está. Es que el bautismo es algo que ha sucedido en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha sumergido, dice Romanos 6, en Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, morimos. Cuando usted se bautiza ante las personas, dice, yo hago público y me identifico con algo que sucedió. Que yo, cuando me sumerjo que muero a mi vida anterior. Y cuando me sumerjo, salgo una vida nueva. Usted se está haciendo público ante una iglesia. Por eso dice, me bautizo. ¿Para qué? Me comprometo ante ustedes como hermanos y hermanas. Miren lo que voy a hacer. Muero a mi vida. Nosotros como hermanos miramos lo que hace la persona públicamente. Mire acá. Mire las potestades que están ahí también ustedes. Me arrepiento de mis pecados. Pero es algo que ya ha pasado. Por eso que el bautismo no es como dicen algunos luteranos o otras personas que salva. El bautismo no salva nada. El bautismo no es regeneracional, como dice el romanista. Salva a Cristo. Pero después sí hay un bautismo. Un verdadero bautismo, amados. No hay muchos bautismos. Entonces, ¿qué tiene que ver este bautismo? Bueno, amados, este bautismo, o el bautismo, podríamos decir, escuchen bien lo que voy a decir, del Espíritu Santo. No es un bautismo de Shabbaracándara y así, no. El bautismo es un bautismo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? ¿Me lo puede explicar? Es la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es el bautismo. El verdadero bautismo no es no. El verdadero bautismo, que en 1 Corintios 12:13 habla que es la obra que hace el Espíritu Santo y nos regenera. Ese es el Espíritu Santo. Con una persona, un verdadero creyente, cree en Jesucristo, es bautizado. ¿Y si acaso ignoráis esto? Romanos 6, miren usted mismo. Ahora hay un bautismo externo, ¿sí? Y eso sucede, pero después que internamente nosotros fuimos unidos a Cristo. Vamos a dejarlo ahí, amados, porque podríamos hablar más sobre esto. Pero todo esto, fíjese, lo es que si esto no se desarrolla dentro de una iglesia, con otros hermanos, amados. Yo no voy a escuchar tonterías a que me entretenga un falso pastor ahí, que me haga unos showcitos. No, amado, ahora vamos a ver lo que significa una iglesia local. Un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios verdadero, amado. No hay muchos por ahí dioses como ustedes ven ahí. Padre de todos, pero Padre de todos, amado. Todos aquellos que han obedecido al llamamiento y han venido al Señor Jesucristo y ahora son hijos de Él por medio de la fe, como dice Juan capítulo 1, 2 y 13. Y esto no es de vosotros, sino, entonces esa es lo que nosotros conocemos como de la adopción. Pero Padre de todos, que le ha dado su naturaleza compartida y formamos parte del cuerpo de Cristo, pero no de toda una salvación universal, no es así como dice el armeniano. Que dice, ¿quién está sobre todo y a través de todo en todos? Bueno, amado, esto tiene que ver con Jesucristo. Esto es para llenarlo todo, está sobre todos ahí, que aparece ahí, no sé cómo aparece su traducción. A mí la mía dice, Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todos y en todos. Podríamos hablar de eso, pero estoy tratando de ir a grandes rasgos, amado.
Vamos a hablar del Padre de todos. Ahora van un poco más cuando avanzan los versículos 7 y 8. Me voy a apurar porque me quedan 15 minutos más y no sé si voy a llegar con el tiempo. Así que excúsenme porque voy a grandes rasgos sobre los textos. Versículo número 7. Pero a cada uno le fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Bueno, amados, escuchen bien lo que voy a decir. Cada uno de ustedes, la gracia no es la gracia salvífica, acá en el versículo número 7, tiene que ver como don. Léanlo así, versículo número 7, pero a cada uno le fue dado, por lo menos, le fue dado un don. Usted no pasa para ahí para servir. Yo me acuerdo cuando estaba, no lo quiero aburrir, pero estaban las fuerzas fluviales, pero estaba en la parte terrestre, ahí, y había una parte que estaba ahí, y nosotros pasábamos, que éramos, cuando recién entramos, íbamos a entrar a la milicia, y pasábamos, nos sacábamos la ropa civil, déjenla ahí, y vos pasabas por un lugar así. Yo tenía 20 años, jovencito, y unos bolsejos, yo tomaba, pasa por allá, y te daban, todos te iban dando, te van equipando para que vos te vistas, te iban dando cosas, y vaya allá para allá, y vos cuál son, la ve, y vos buscando para, amados, se nos equipaba y se nos daba. Cuando usted viene, vamos a decir, de alguna forma, a la iglesia, el Señor no lo deja así, a ver, relátela, el Señor no le dice, a ver, ¿qué sabes vos? A ver, y usted dice, quiero cantar. ¡Oh, excelente! Vino uno más para la alabanza acá. ¡Qué bien! ¿Qué más tenés? Amado, no es así. Dios da dones, algo que usted no tenía. No lo pone porque toca linda la guitarrita. Eso va acá y aprende a tocar. ¿Cuántos de esos del mundo rockeros saben tocar la guitarra? Hasta así con los dedos tocan mucho, yo lo he visto. ¿En serio? Loco cerrado. Debe asombrado de las cosas que hace un mundano. No, amados, son dones. Usted tiene dones que ha dado según, escuche, la medida de Cristo. Y dígame, ¿dónde va a desarrollar esos dones? En la iglesia, amado, con otros hermanos. Usted puede tener el don de exhortación, de consolación, puede tener misericordia, no solo enseñar. Tiene muchos dones que puede ayudar. Por tanto, dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva, versículo número 8. Cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué significa? Sino también que descendió a las profundidades de la tierra. Y el que descendió, él mismo también ascendió por encima de todos para llenar todas las cosas. Creo que él está tocando un salmo, acá no me acuerdo, creo que lo tenía anotado el salmo, yo no sé, me acuerdo, pasé el salmo ahí. Salmo 68 dice, no, excelente, que 68, 18, ¿no? Ahí está, excelente, gracias. Salmo 68, 18, porque no me lo acordaba. Más o menos me acuerdo lo que dice porque di el salmo hace mucho tiempo. Pero ¿qué es esto, amado? Yo le voy a explicar en sencillas palabras. Subiendo lo alto, tomó cautiva. Es cuando el rey David, si algunos creen que había ganado una victoria del arca y iban en una parte de victoria, o sea, de alguna forma hermenéuticamente Pablo lo está tomando cuando subió a lo alto, o sea, ascendió a los cielos, la ascensión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Tomó cautiva. ¿Qué cautividad? Los que habían muerto, o sea, el muerto en Cristo que iba a venir, Él se lo llevó con Él y ascendió hacia arriba, victorioso, un rey, tomaba y liberaba a su pueblo de la esclavitud, como tengo que hablar de Salmo 105, que lo tengo pendiente ahí que se me pasó este sábado. Liberó a todos los suyos y Él se llevó a todos los que estaban cautivos por Satanás, por el pecado, se los llevó. Cuando ascendió, aquellos que habían muerto, entonces dice subió, y significa también que descendió. Pero que descendió a la profundidad de la tierra no significa descendió al infierno, amado. Descendió acá abajo. O sea, él habla de la humillación. Para ascender él tuvo que humillarse y descender acá a la tierra. Y no solo eso, también que murió, descendió en el sentido al Seol, o sea, perdón, sí, será de la muerte. Pero también ascendió de la muerte, o sea, la palabra resurrección en el griego significa levantarse. Se levantó de los muertos y ascendió. Aunque el orden que vemos ahí que se está usando Pablo lo pone que ascendió y después descendió. Pero este de que descendió es el mismo que también ascendió. ¿Vio? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Por encima de todo. Ahora está en los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué llenar todas las cosas? Amado, esto de que descendió y ascendió y Cristo llenó todo. Es que llena toda la iglesia, amado.
con su presencia, como hoy, con su espíritu, y ha dado dones para que puedan operar, pero eso lo hace acá, amados. Por eso que es importante que usted, que yo le digo, que esté en algún lado, se relacione con otros hermanos, para que pueda, cuando usted habla con un hermano y está triste así, usted dice, hermano, mire lo que dice acá la palabra, y te empieza a hablar, la persona se quebranta. ¿Qué es eso? Usted está dando un don, está exhortando, está consolando. Y dice que eso lo hace Dios en 2 de Corintios. Dice como el Dios de consolación. ¿Cómo va a usar una mano Dios? Bueno, por su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Usted, amado. ¿Y cómo lo va a usar? ¿Por ahí? No. Entonces así. Y acá viene, amados. Me quedan 10 minutos, denme unos 5 minutos más, 15. El que versículo número 10, el 11. Y él mismo, escuche, y él mismo. ¿De quién será el mismo? ¿Quién es el mismo? Cristo, muy bien. Cristo, Él fue el que dio, no que se puso la persona, el pastor. Dio unos dones, que es apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Escuche, por razón del tiempo no me da tiempo de explicar cada uno de estos acá, pero sí tengo unas cosas para decirle. Primero, principal, Cristo dio dones. Él mismo, Él ha puesto lo que son cada uno. Por supuesto no hay más pastores, perdón, no hay más, no hay más apóstoles como esa época. O sea, los apóstoles, ustedes saben, con los mismos romanos, las marcas distintivas, tenía que ver a Cristo, Cristo tenía que haber designado, tenía que ser admirable el Señor. Todas las marcas distintivas de un verdadero apóstol no existen más. ¿Sí? Ya esa clase de apóstoles no tienen más. Habían sido que tenían todas esas marcas que ya lo vimos en Romanos, no están más, no existe. Si usted ve que un apóstol, eso es mentira, no existe más. Con lo mismo Efesios capítulo 2, versículo 20, fueron los que pusieron la base, acá se acuerdan que tuvimos en Efesios 2, la base, los fundamentos de las doctrinas que Cristo le mandó, que enseñaron, bueno. Profetas tampoco, los profetas de antes. Los profetas que usted ve en Corintios ahí son los profetas que se sentaban y si alguno profetiza sea para edificación, consolación, exhortación. Eso es lo que hacía un profeta. Podía entender las escrituras que ya estaban ahí y de alguna forma ellos decían, acá dice el Señor tanto en Jeremías, acá en Isaías hablaba de que iba a venir el Señor Jesucristo, que era... Ellos hacían esas clases de cosas, no es más. Miren lo de ahí en adelante, no existen más. ¿Qué profeta va a ver si está toda la revelación está escrita? No hay nada extrabíblico, amados. Por razones del tiempo no me da tiempo de explicar más sobre esto. Evangelistas, sería como hoy como a un misionero, algo así. Era una persona que iba en esa época, iba de lugar en lugar y evangelizaba a las personas, le hablaba de Cristo. ¿Sí? No estábamos mucho tiempo. Bueno, y acá la palabra pastores y maestros da para hablar. ¿Sí? Incluso dentro de los círculos reformados. Pero la mayoría coincidimos en esto, que pastores y maestros es lo mismo. Un pastor y un maestro. No son pastores y maestros apartes. Aunque en segunda, creo que es en 2 Timoteo 5:17, dice que hay algunos maestros. ¿Sí? Hay algunos, escuchen, hay partes acá que por la misericordia de Dios ha dotado, no me acuerdo qué comentarista, si Calvino, uno de esos, no me acuerdo quién era, que lo leí, ha dotado a algunos hombres con muchos de estos dones que vemos acá. No todos tienen esta capacidad de ser un pastor y ser un maestro. Un pastor es una persona que tiene capacidad de pastorear, de cuidar, de proteger, de supervisar a las ovejas. Un pastor da la vida, no le importa si son muchas o pocas. Él va y pone, dice, estas son las ovejas de mi Señor. Esto no es un asalariado, no es un chanta, eso es un pastor. Entonces vemos acá, Cristo designó, amado. La palabra designar ahí es adogen. Él mismo dio estos títulos. Tanto estos, que no me da tiempo de hablar de los apóstoles y de todas estas, pero sí, Él puso a estos pastores, pero no para que ellos se enseñoreen sobre la grey y hagan lo que quieran, porque hay un pastor, el príncipe de los pastores, que va a venir a pedir cuenta a cada uno, va a decir, siervo, ¿me cuidaste a mis ovejas? No, que eran muy poquitas, y no vinieron, tuvo que agrandar la puerta, ¿vio? Porque habían ovejitas que eran muy gordas del mundo, y su puerta es muy estrecha, son para ovejitas que ya
quieren solamente las cosas espirituales y yo tengo más allá. Entonces tuve que abrir el redil un poquito más, estar más gordita con las cosas del mundo, ¿vio? No, amados. Un pastor de verdaderamente guarda todo esto que el Señor le ha mandado. Escuchen, pastores y maestros. La palabra maestro también, bueno, tiene un propósito esto. Por eso tiene que estar en una iglesia. Versículo número 12, me voy a tratar de apurar, a ver si puedo correr hasta el versículo número 16. A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el fin para que Dios dio pastores y maestros. La palabra es adiestrar, es catartizo en el griego. Es perfeccionar. Dios demanda una perfección que nosotros no la podemos lograr. ¿Dónde la puedo lograr? ¿En cante y danza alegre pronto por ahí en un recital? Viene tal conto que quita manchas y salto acá y con la metralleta mato a los demonios. Fíjese si quiere. El Señor se va a reír en el día del juicio de usted. Porque Dios lo ha entregado por muchas de esas personas. ¿Sabe por qué? Por haber negado. Esto es cosa aburrida. Llegará tiempo, y ya llegó el tiempo, que no soportan esto. No soportan. No soportan la sana doctrina, amados. Es cosa tediosa. Hacen así. Se duermen enseguida. Amado, si usted está lleno del Espíritu Santo, cuando está ahí, dice, ¿ya terminó el sermón? Me quedé con hambre. Ese es el fin para que Dios dio, el Señor Jesucristo dio para adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Ve? Hay un fin. Primero adiestrar, catartizo, que es perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra que estamos haciendo ahora, las herramientas, el pastor. ¿Cuál es la función de un pastor, amado? Es equipar. Esta palabra de equipar viene de la palabra que es catartizo, remendar, restaurar, reparar a los santos. ¿Para qué? Para la edificación. Esa es la meta de los verdaderos pastores y maestros. Es edificar, que crezca la iglesia, que es de Cristo. Y esto no lo hace, vamos a decir, entreteniéndolos a ellos. Esa es la tarea del pastor. Hebreo capítulo 5, versículo 11 al 14, si usted lo quiere ver, va a ver que para que no sean niños, me voy a tratar de apurar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice. La unidad de la fe y del conocimiento, epignosis, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, o sea, un varón maduro. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice que la palabra es terpneustos, es el soplo de Dios. ¿Para qué? Todo lo que nombra ahí, para exhortación, todo lo que aparece ahí es para que sea un varón perfecto y sea una mujer perfecta. ¿Pero qué es? Por eso que el ministro se encarga, que por medio de las escrituras, para que Cristo sea formado en usted, amado. Esa es la función. No es para ir a andar por acá, por allá, viajo para allá, doy esto acá, entretengo seminarios. No, es estar en su iglesia local que el Señor le puso. Porque Él tiene que estar ahí, Cristo lo puso ahí, ¿para qué? Dice, para que lleguen a la medida, a la altura de la plenitud que es de Cristo. Es perfeccionar o restaurar esa condición que el pecado destrozó, rompió. No hay más unión, pero Cristo es lo que nos une y es por medio que dejó verdaderos pastores, amados, y no son perfectos. Ellos también están en ese proceso. ¿Pero para qué también? Para que ya no seamos niños, pequeños, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina. Astucia de los hombres que emplean con maestría las artimañas del error. La palabra maestría o artimaña viene de la palabra de que es cubia. Yo cuando era chico, me acuerdo que mi mamá era muy pobre. No había estas cosas que ustedes ven acá que, no sé cómo le dicen, PlayStation. Debe haber esos videojuegos que ni sé cómo se llaman. ¿Sabes qué teníamos? Teníamos la dama, un valetón, no sé cómo es así, toma todo y unos daditos. Y éramos felices, hay una casilla. Pero se llaman daditos. No sé si conocen los dados. Pero la palabra cubia acá, que aparece acá, es de maestría, son dados cargados. Son personas que tiran así y dice 7, y cae 7. Caramba, ¿cómo? Porque tiene un peso para que caiga ahí. La palabra maestría es usted es grande y maduro. Perdón que se lo diga, pero no es en mi fuerza. A mí no me va a engañar un chanta.
Pregúntele a muchos de esos que andan ahí con muchos de los hermanitos y hermanitas, ¿por qué hablan? Porque vengan a hablar conmigo. De verdad que vengan y saquen esta Biblia conmigo. A ver si de verdad. No, que yo no, que hable el Señor y que calle el hombre. Vamos a hablar con la Biblia en la mesa. Cíñete, varón, si de verdad sos un cristiano. Porque si sos un cristiano, nuestras mentes van a coincidir en un mismo espíritu. No, hablan de atrás. Son cobardes. Tienen miedo a la palabra, amado. Pero un niño no. Un niño es como, veo esos niños que le hacen unos truquitos, y los niños así, y usted está atrás y está viendo que, claro, está haciendo un show para que el chico tiene 2 o 3 años y se divierte. Pero usted sabe que hay un truco ahí. Pero el chiquito, así pasa con muchos cristianos, amados. Por eso que usted tiene que relacionarse en la iglesia, tiene que estar con un pastor. Pastor, ¿esto es verdad? ¿Sí? A ver, no, amado, la escritura dice esto, fíjate. A ver, porque usted está en una iglesia, se relaciona con un pastor. Nosotros no estamos para meter en su vida y chusmear su vida. No, amado, ¿usted cree que a mí me gusta que me odien? No, que se quiere meter en mi vida. No, es que Dios me mandó a algo, amados. Y todo lo que le voy a decir, mire, no importa mi pensamiento, lo que yo creo. Dios dice esto, si usted quiere sujetarse y ser obediente a Él, está en juego en su alma, amados, pero está en una iglesia. Por eso tiene que relacionarse con otros hermanos, venir con el pastor, porque estamos para su cuidado. Dios me va a pedir cuenta. Yo me voy a tener que parar, primero y principalmente por mí mismo. ¿Usted cree que yo me puse? ¿Usted cree que yo me quiero a disjuiciar ese día? ¿Sabe las veces que quise salir? Y el amor de Él por su propia suegra. Y yo le decía, búsquese a otro, por favor, búsquese a otro. Y me traía. Amados, hay una iglesia, tiene que estar con hermanos verdaderos, no importa si son 2 o 3. Acérquese al pastor. Si usted no tiene una iglesia local, puede hablar conmigo. No estoy para meterme en su vida, a ver qué hace, qué no hace y lo voy a juzgar. No, amado, ya tengo bastante con mis pecados, que para estar mirando a ver qué hace usted o qué no hace. Pero sí le puedo decir, mira, no te está engañando. De verdad no. Usted lo que está haciendo no. No puede decir soy un cristiano y vivo licenciosamente en el mundo. O sea, como si nada pasara. No, no es así. Por eso tiene que estar en la iglesia, amado. Fíjese, dice, usando como maestría las artimañas del error. Son maestros, pero no de la palabra, del error. Hacen trucos, show. El espíritu. No, ¿qué espíritu? No, son chantas, amados. Son chantas, de verdad. Usan artimañas del error. ¿Qué dice Tesalonicense? Que Dios nos entregó un espíritu del error por no haber creído la verdad. Incluso fíjese, dice que Satanás está en esos lugares, Tesalonicense, está en esos lugares. Y Dios les dio para que hagan eso, para que la gente mire así las cosas. ¿Usted cree que no puede hacer milagros? Cuando Moisés hizo las cosas, esos magos que estaban ahí también hacían unas cosas con la serpiente. Cuando Moisés hizo unos milagros, mandó a unos magos que estaban ahí. Pueden hacer esas cosas, amados, si quieren hacerlo. Pero no pueden hacer una cosa, imitar los dones del Espíritu, estas virtudes, la verdad es que están acá. Andar dignamente como cristianos. Esas cosas no pueden hacer ellos. Escuchen, para que ya no seamos niños, pequeños sacudidos por olas y zarandeados por todo viento de doctrina y por la astucia de los hombres que emplean con maestría la artimaña del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos todas las cosas en aquel que es la cabeza de Cristo. Y de eso te trata, amado, hablando de la verdad en amor. Y eso es lo que hace una verdadera iglesia, un verdadero pastor. Expone, si es posible hacer esto exegéticamente, las escrituras, texto por texto, hablando de la verdad, hablando de la Biblia, no el fraude y el dinero que tienen muchos de ellos. Y debemos crecer, fíjese, en todas las cosas en aquel que es la cabeza de Cristo. Por eso que debemos crecer. Yo puedo solo. No, no podemos. Ni yo me basto solo. Yo necesito de muchos de ustedes.
Yo necesito primero y principal de Cristo, de su palabra. Pero necesitamos de los hermanos, necesitamos de las hermanas. No puede, no, que yo puedo. No, amados. Usted se está exponiendo como oveja sola que Satanás se haga un banquete. Y sí, voy a salir. Si usted es un cristiano, por supuesto que va a llegar. Pero ¿cuántas cosas va a cometer? ¿Cuántas cosas va a suceder por Cristo? ¿Cuántos pecados va a tener que acarrear? ¿Y cosas le va a pasar? Estando juntos somos más fuertes. Eso es lo que quiere Satanás. Es por eso que crecer. Usted no ve mi dedo que creció por allá, ahí en la puerta solo. Estuvo unido cuando nace un bebé. Acá lo que están escuchando por internet, la hermana Lina o la hermana Estefanía, tienen hijitas, Sarita o Salomé. Ustedes si ven, todo el cuerpito ella está creyendo bien. Gracias a Dios que la está cuidando. No es un dedito así que le faltó crecer y la piernita más alta. ¿Cómo está creciendo? Todo forma bien, perfecto. Gracias a Dios y Dios lo sigue haciendo así. El cuerpo de Cristo es lo mismo, amado. No crece solo por ahí uno, ¿eh? Están unidos, vamos creciendo. Son 2 o 3, no importa. Va creciendo ahí juntos. Y tienen que estar unidos los ligamentos, las coyunturas del cuerpo. Y de eso se trata, amados. Y creciendo en la verdad y en el amor. Crezcamos en toda cosa. Escuchen, ya termino. De quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, trabado y ligado por medio de todo ligamento y apoyo según en la función propia, o sea, la unidad que hay de cada miembro, va efectuando el crecimiento en el cuerpo para edificación en amor. ¿Ven? Es así. Es como nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo de los demás, nos va exhortando, vamos siendo disciplinados. ¿Dónde va a ser disciplinado? ¿Dónde va a ser corregido? En la iglesia. Más allá que nosotros somos, no quiero hablar de nuestro... vamos a decir lo que es el gobierno eclesiástico, que es muy diferente a lo de los demás. Pero dentro de la iglesia, dentro de, vamos a decir, con nosotros hermanos, amados, espero que el Señor le haya hablado a usted. Me he pasado unos minutitos, pero es así, amados. La pregunta es, Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo. Entonces, ¿están dando dignamente como un cuerpo de Cristo? De verdad, amados. De verdad se está comportando maduro, la palabra es teleion ahí. Está procurando alcanzar eso. Porque usted se puede esconder de la iglesia, del hermano, del pastor. Pero de alguien que no se puede esconder es de Cristo, amados, que nos está mirando todo el tiempo. Por eso que de verdad debemos estar en estos tiempos que son difíciles, amados, procurar estar en unidad, ejercer estas virtudes como humildad, mansedumbre. ¿Cómo lo va a hacer si no hay otros hermanos a quien soportar, amar, consolar y mantener este vínculo de paz al cual fuimos llamados, amados? Entonces Pablo nos manda y nos exhorta a esto, y es por algo que el Señor también nos mandó, amados. El Señor nos mandó a hacer estas cosas, a ser manso, humilde. Yo soy manso, dijo el Señor, y humilde. Y son todas virtudes que Él. Entonces es importante que nos conduzcamos así, porque el domingo que viene tengo que hablar de Pablo dice que no seamos como los otros, que tienen la mente entenebrecida, ajena totalmente a la vida de Dios y a la voluntad, y por eso su vida y su cuerpo andan por ahí, porque sus mentes no están en estas cosas del Señor. Así que vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle en el día de hoy, ya que estuvimos, Señor, aprendiendo muchas cosas que me quedaron, Señor. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, que esté hablando a ellos para que ellos retengan y sean constantes en estas instrucciones que el Pablo dejó, Señor, por medio de su Santo Espíritu, Señor, que fueron otorgadas a la iglesia, Señor, porque te dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, baluarte. Y esto se refiere a que fue puesto un fundamento y la verdad. Eso es lo que la iglesia. Por eso que Pablo también decía que nosotros nos debemos apartarnos de esas personas que son profanas, que son falsos. Que de verdad nosotros seamos una iglesia idónea, como la mujer tiene que ser idónea. Bueno, que la iglesia, que la mujer de Cristo, la esposa de Cristo, sea idónea en estas cosas, que guarde la verdad.
Así como Pablo decía que las enseñe a otras personas. Así como Pablo decía, he peleado la buena batalla, he guardado el depósito hasta el final. Que usted nos ayude así a que guardar. La iglesia es eso. Debemos guardar esta palabra de usted que usted nos dio, esta verdad que nos ha dado. Que la mantengamos en alto, no importa si son pocos. Que podamos tener este depósito, mandarlo a otras personas más. Así como nos fue entregado, usted nos dio, porque fue una entrega que usted nos dio. Por eso Pablo dijo, Él lo he guardado hasta el final, he retenido, he sido fiel. Señor, le pedimos que Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude en todas estas cosas. La paz de usted, que sobrepasa todo entendimiento, se quede con nosotros. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.